va, doctor? Gusto saludarlo. Un gusto de verlo. ¿Cómo anda? Igualmente, doctor. Primavera. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? No es un día propicio para hablar de lo que hablo yo. ¿Por qué, doctor? Porque la primavera generalmente es un momento de euforia, Sí. para la libertad del cuerpo, para la libertad de la mente. Pero no es lo normal en la sociedad. Mire, el Estado, con el monopolio de la fuerza que tiene, se apropia de los cuerpos de las personas y lo manda a un depósito, porque la cárcel es como un depósito. Sí. Se apropia con una sospecha, se apropia de bienes que serían supuestamente procedentes de alguna actividad dolosa de las personas, bienes cuantiosos, dinero, automóviles, y embarga propiedades, etcétera. Los automóviles terminan deteriorados. Ahora, ¿qué haríamos, qué vamos a hacer con alguien que, mire, en un country, en San Francisco, generalmente el country se asocia con un nivel de vida especial, con unas relaciones también muy significativas entre los que viven en ese lugar, Sí. y donde se supone que además de haber cierto esplendor, diríamos, para utilizar una palabra magnífica para la época, para el momento que estamos viviendo, no el momento político, social, económico que estamos viviendo, se decide a realizar una actividad verdaderamente increíble. Y tan increíble que el pago por esa actividad para los que son reclutados es la salvación eterna. La gente se preguntará, ¿de qué se trata esto? Un individuo que explota una secta y se considera un enviado de Dios. Así como un tipo con un arma de fuego le puede apuntar a cualquiera en la calle para apropiarse de un bien que no le pertenece, quitar la vida a otro, abusarse de una persona. Hay quienes se abusan de la credulidad, de la ingenuidad y de la ilusión de la esperanza. En un country instalar una especie de secta, darle un nombre, y el sujeto que explota esta actividad considerarse a sí mismo frente a los demás como un enviado de Dios. El enviado de Dios que hace trabajar a muchas personas que lo hacen con voluntad, que lo hacen con firmeza, que lo hacen con decisión, pero que no van a tener ninguna retribución material, ninguna retribución económica. La retribución va a ser la salvación eterna. Eso está en la ley argentina penado. Es la trata de personas. Tiene una pena muy alta. La persona que se expone a esto, una vez que se ha acreditado, por cierto, que es un falso mesías, que es un impostor, que es un individuo que ha estado explotando las creencias, sobre todo en épocas de desesperanza como esta, se expone a una pena nada menos que de mínimo, de 8 años de prisión. Es decir, quien va a cumplir una tarea de este tipo, atribuyéndose a sí mismo, autoasignándose a sí mismo poderes que evidentemente ninguno de nosotros tenemos, porque todos somos absolutamente iguales, y no paga nada por esa actividad que hace cumplir a los otros con el supuesto deseo de la salvación eterna. La salvación eterna es el pago, la retribución, la recompensa. Bueno, hay muchas actividades de este tipo que se cumplen en lugares tenebrosos, en lugares oscuros, en lugares que no se conocen fácilmente, en lugares que son generalmente subterráneos y clandestinos. Pero este no, este como dije, en un lugar donde vive gente de recursos, en un country, en la ciudad de San Francisco. Toda esa zona es una zona que tiene un muy buen pasar como consecuencia de la prosperidad de las actividades
del campo. Estamos hablando de una de las regiones más ricas. Algunos sectores Claro. que viven en esas condiciones. Bueno, pero ni aún en esas condiciones propicias para desenvolverse de otra manera, alguien explota la fe de las personas en esto que muchos aspiran para la salvación eterna. La única salvación es la de él. La salvación de él, Sí, la propia, a costa a costa de los del demás. sufrimiento, del sacrificio, del dolor, de la frustración y del fracaso que el otro va a tener seguramente. En un momento determinado se va a encontrar que no hay tal salvación eterna, que no hay tal enviado de Dios y que en definitiva este va a ir a parar directamente con su cuerpo a la mazmorra, como dirían antiguamente. Esto está penado con una sanción muy alta en nuestra ley. Esa persona que ha trabajado sobre la conciencia, sobre el espíritu, sobre la voluntad de los otros, de esta manera no puede gozar del beneficio de la libertad. Ese es más peligroso que cualquier otro de todos los que fui mencionando que son capaces de ejecutar actos de carácter delictivo. He mencionado algunos actos delictivos, algún tipo de repertorio de la multiplicidad de actos delictivos que se encuentran condensados en un código, 300 artículos del código que tratan toda la conducta humana, la atrapan a toda la conducta humana. Bueno, esas personas no pueden gozar de ningún tipo de beneficio. Y si gozan de algún tipo de beneficio, ese tipo de personas, cuando ha quedado acreditado lo que han hecho, estos deben ser tratados más severamente que otros. Si es que es posible tratarlo más severamente. No digo tratarlo más severamente arbitrariamente, porque la ley lo prevé, la ley lo prescribe, la ley lo establece. Entonces, no hay tal salvación eterna. Yo le digo a mucha gente incauta, no vayan a esas ceremonias secretas, no lleven a sus hijos a exponerlos a este peligro que efectivamente existe. No se expongan ellos a ese peligro. Muchos han fracasado en la vida, no tienen bienes, no tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen proyectos. Bueno. O lo poco que tienen lo entregan ahí. Y entregan su trabajo a cambio de nada. Pero la salvación eterna es de las estafas, la estafa mayor. Porque hace pensar que hay un cielo para ellos que los espera. Este es un agente de fuerzas sobrenaturales. Así se plantea la cuestión. Así se presenta el hombre como un enviado del Dios en el que él cree y que le hace creer a los otros que efectivamente Dios le ha dado esa misión. Por eso me he empeñado hoy en desenmascarar este tipo de actividades que proliferan en las épocas de crisis, en las épocas como esta de una gran variedad de necesidades que no pueden ser de ninguna manera satisfechas. No hay salvación eterna. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias y que pase un feliz día del profesor, diría, y del estudiante eterno, como es usted, porque también sabemos que vive estudiando y vive dándonos cátedra en todo sentido. Cada vez que uno lo ve en los tribunales. Celebran el día. Hacer bueno, celebra usted también, doctor. Todos somos jóvenes, chicos, niños, así que bueno. No hace falta ser niño ni jovencito para celebrar. Por supuesto, coincido absolutamente. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. La próxima ya se va a encontrar con el señor Aldo Guisardi acá, Así que Lo bueno. recibiremos con beneplácito. Bueno, muchísimas gracias.